Buen día. Este tema es cinética. Esto es un PowerPoint para que quede bien prolijito las ecuaciones que van a tener que utilizar. Pero hay otro video donde están todas las explicaciones en un pizarrón con despejes y algunos cálculos para poder resolver. Bueno, la cinética de la química, además de que nosotros aprendemos los reactivos y los productos, este tema lo que estudia es el proceso donde se va produciendo la reacción. ¿Qué es lo que va a ir pasando? Va a ir disminuyendo la concentración de los reactivos, va a ir aumentando la concentración de los productos y a su vez también van a cambiar las velocidades. Va a ir bajando la velocidad de los reactivos y empieza a ir aumentando la velocidad de los productos. Esa velocidad de una reacción se expresa como molar o mol sobre litro, que es la molaridad, por cada tiempo, por cada segundo. Generalmente se expresa de esa manera. Entonces sería molar sobre segundo, que también se puede expresar mol por litro a la -1. Eso sería la molaridad sobre segundo o por segundo a la -1. Bueno, la cinética me va a ir expresando los moles de reactivo que va disminuyendo en un tiempo dado o los productos que se van formando en un tiempo dado. O sea que estoy hablando de velocidad de esta reacción. ¿De qué va a depender esa velocidad de la reacción? Depende de varios factores. Primero, la naturaleza de la sustancia. Hay sustancias que son naturalmente rápidas, hay otras que son más lentas. La luz. Hay sustancias que necesitan fotosíntesis, se refiere a eso, que necesitan luz para que tengan la reacción. Después las concentraciones influyen. Si yo pongo una concentración muy baja, la velocidad va a ser más lenta. Si yo tengo una concentración alta, eso va a favorecer los choques de las moléculas, por lo tanto va a aumentar la velocidad de la reacción. El grado de división, no es lo mismo tener un pedazo de hierro de algún metal que se oxida que tener las limaduras de hierro, que se van a oxidar mucho más rápido. A mayor superficie, más contacto y más rápido va a ser la velocidad de la reacción. Temperatura, a mayor temperatura las moléculas se mueven más rápido, voy a tener más choque, voy a tener más aumento de la velocidad de la reacción. La presión también, voy achicando, si es que se puede modificar la presión achicando el volumen, que sería en el caso de un gas. Entonces, a mayor presión, más choque voy a tener, va a aumentar la velocidad. Y los catalizadores son sustancias que favorecen la reacción. Los catalizadores positivos son los que aceleran la reacción, hacen que la reacción sea más fuerte, más rápida. O sea que necesitamos una energía de activación menor. Eso es el caso de los catalizadores positivos. Ahora, si nosotros queremos disminuir la reacción química, por ejemplo, en los alimentos, uno a veces prefiere que el alimento dure más tiempo en la heladera. Entonces, se agregan catalizadores o inhibidores. Catalizadores negativos o inhibidores son las sustancias que hacen que la energía de activación sea superior, entonces demora más esa reacción. Ahora, no hay reacción química, lo que hacen es llegar a obtener una energía de activación menor, o sea que la ruta por la que tengo que pasar es menor para que reaccione más rápido, o para que pase por una ruta más lejos para que demore o inhiba la reacción. Por ejemplo, catalizadores comunes, tenemos enzimas específicas en el cuerpo, se llaman enzimas biológicas. Cada alimento tiene una enzima específica. Nosotros comemos alimentos que son macromoléculas. Para que se rompan en moléculas más chicas necesitan sus enzimas específicas. Y después hay algunos metales que se usan cuando son reacciones ya más inorgánicas,
como el platino, paladio, que son sustancias que lo que hacen es acelerar esa reacción. Aparecen, a lo mejor en las reacciones, arriba de la flechita que aparece por ahí, en la flecha que hay arriba de una reacción, me pueden nombrar o me dicen catalizador o me dicen cuál es el metal o el platino o el hierro o por medio ácido. Arriba me nombra el catalizador, que no está ni como reactivo ni como producto. Por ejemplo, el yodo, que es diatómico, y el hidrógeno, que es diatómico, siempre se trabaja con muchas moléculas. Nosotros representamos por cada una molécula de yodo, necesito una molécula de hidrógeno. Y primero, si se juntan o reaccionan, chocan, el yodo con el yodo, no pasa nada. El hidrógeno con el hidrógeno, no pasa nada. Tiene que chocar una molécula de yodo con una molécula de hidrógeno para tener la posibilidad de que reaccione. ¿Qué posibilidades? ¿De qué va a depender? Bueno, de los factores que ya nombré, de la energía de activación que tenemos que dar para que tenga la reacción, y depende del choque que tenga. Si choca el yodo diatómico con el hidrógeno diatómico, pero chocan en una parte que no es eficaz, ineficaz, vuelven a lo que tenían antes. Ese choque hace que no se rompa la unión. Ahora, si se juntan, chocan de una manera que se pueda romper, entonces ahí sí voy a tener una reacción, se rompe y vuelve a formar un producto que es el ioduro de hidrógeno. Entonces tiene que tener la cantidad suficiente de moléculas con una energía de activación necesaria. Tiene que chocar fulano con mengano, no fulano con fulano, ni mengano con mengano. O sea, tienen que chocar las moléculas que tienen que chocar y efectivamente. A veces, muchas reacciones necesitan 2 reactivos, 3 productos. Entonces, cuando pasa eso, esas reacciones se producen en varias etapas. Y generalmente la primera reacción es la lenta. Una vez que esa reacción empieza a activarse, los choques siguientes ya son más rápidos, generalmente. Bien, en cualquier reacción puedo tener siempre reactivo que va a formar producto, reactivo que va a formar producto. Pero puede ocurrir que el reactivo sea mayor al producto o que el reactivo sea menor al producto. En uno de estos casos, en cualquiera de estos dos casos, necesitamos una energía de activación que va a ser siempre mayor cuando el reactivo es menor al producto. Entonces, cualquier reacción química empieza con los reactivos y una energía de activación, se forma un complejo activado para que se inicie esa reacción. Eso todo es cuestión de energía. Y entre el reactivo y el producto hay una variación de energía que se llama variación de entalpía, que si esa reacción libera energía, delta H es menor a 0, que de valor negativo, esa reacción es exotérmica. O al revés, si el reactivo formará un producto de mayor energía, delta H va a resultar positivo y es una reacción endotérmica. Cualquiera de estos dos casos, suponiendo que yo tengo A y B perdiendo, o B y A formando. Una reacción es exotérmica, la otra es endotérmica. Es la misma energía, uno ganando, el otro perdiendo. Siempre en una reacción necesitamos igual una energía de activación. En el caso de una reacción endotérmica es más difícil porque necesitamos más energía para iniciar la reacción. Y esta cuestión de que delta H es positivo o negativo porque por concepto la variación de entalpía es la suma de la entalpía de los productos
menos la suma de la entalpía de los reactivos. Entonces, si el reactivo es mayor al producto, el producto es más chico, ese número chico menos el número grande me va a quedar negativo, sino al revés. Es el mismo gráfico, el reactivo va a formar el producto, ya sea que voy a necesitar el complejo activado, voy a necesitar una energía de activación menor cuando la reacción es exotérmica, mayor cuando es endotérmica. Es el mismo gráfico, solo que puedo ir hacia la derecha o puedo ir hacia la izquierda. Esta es la presencia del catalizador que tengo en azul. Entonces necesito menor energía. Estos son todos casos para acelerar un proceso de reacción. Bueno, entonces, en ese gráfico lo que vemos inicialmente, yo lo que tengo es reactivo. Por ejemplo, yo acá tengo el agua oxigenada que se descompone y forma 2 moléculas de agua y una molécula de oxígeno, a partir de 2 moléculas de agua oxigenada. Entonces empieza a disminuir la concentración del agua oxigenada hasta que termine la reacción y empieza a aumentar la concentración de oxígeno. Pero fíjense que la ecuación es mucho mayor la cantidad de reactivo que la del oxígeno, que es el producto. ¿Por qué? Porque por cada 2 moles de agua oxigenada se forma 1 mol de oxígeno. Por eso las velocidades y las concentraciones respecto del agua oxigenada y la del oxígeno serán diferentes. Por la misma velocidad, por cada 2 moles de agua oxigenada formo 1 mol de oxígeno. Bueno, esto de la ecuación de velocidad expresa la velocidad de una reacción en un tiempo dado. Entonces, para esto tiene que surgir trabajitos experimentales. Más allá de la ecuación, el factor que me va a indicar si esa reacción es más rápida o más lenta, si influye, tiene que ver con A moles de A, B moles de B, que forma C moles de C y D moles de D. Esa velocidad en un momento dado me va a dar igual a una constante K, que va a ser igual a la concentración de los reactivos A y B elevado al orden. El orden es un numerito que me va a terminar diciendo cuánto influye la concentración de los reactivos. Entonces tendremos que trabajar experimentalmente con distintas concentraciones de los reactivos y vemos si influye la concentración en cuanto a la velocidad de esa reacción. La suma del orden X, Y, M, N, son numeritos después que vamos a obtener. La suma de los órdenes parciales de cada reactivo me va a terminar dando el orden total de la reacción. Puede ocurrir que el orden me dé 0, que el orden me dé 1, que el orden me dé 2. Existe por ahí el orden 1/2. ¿Y de qué va a depender? De cuánto influye las concentraciones. Si el orden es 0, es porque las concentraciones no influyen en la velocidad. Aunque trabaje con distintas concentraciones, la velocidad siempre me da el mismo valor. Si duplicamos la concentración y la velocidad también se duplica, quiere decir que influye la concentración. Y es proporcional. Más concentración, más velocidad en la misma proporción, el orden será 1. Si duplicamos la concentración y la velocidad se cuadruplica, quiere decir que influye la concentración, pero influye al doble de lo proporcional. O sea, no es directamente proporcional, es exponencial.
Entonces el orden sería 2 porque uno duplica y el otro cuadruplica. Yo acá tengo algunos ejemplos. Si no tuviera los ejemplos no podría hacer el cálculo. Yo acá tengo una sustancia X y una sustancia Y con una concentración molar en un trabajito experimental 1, en un trabajito experimental 2, en un trabajito experimental 3, en un trabajito experimental 4. Bueno, trabajo a una concentración inicial 0,003 molar de X, 0,1 molar de Y. Y se ve que su velocidad se mide 0,45 por 10 a la menos 6. Tengo otro trabajito 2, trabajo 0,01 molar, 0,03 molar, me da 1,5 por 10 a la menos 6 molar. 0,03, 0,1, 0,45. Fíjense, entre el 1 y el 3 yo mantengo las concentraciones de X y de Y. Por lo tanto, la velocidad es igual. Obviamente me va a dar el mismo valor. Acá cambié la concentración de X, cambié la concentración de Y, por lo tanto también cambió la concentración. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo con esto? Tengo que trabajar, por ejemplo, en el trabajo experimental entre el 1 y el 4. Yo lo que veo que el 1 y el 4 tiene una variación de velocidad. La concentración del experimento 1 da 0,45 por 10 a la menos 6. Y el trabajito experimental 4 es 1,35 por 10 a la menos 8. Cada una de estas velocidades es igual a K, una constante, por la concentración de los reactivos elevado al orden A, B, C, X, Y, el valor que a mí me diga. Yo tenía una concentración 0,03 y 0,1. Acá, para el trabajito 4, la concentración de X se mantiene constante, 0,03. Lo que cambió es la concentración de los reactivos, del otro reactivo que es la Y. Cuando mantengo la constante, las constantes son constantes, K se va a mantener constante, la concentración de X también se va a mantener constante. Entonces, la división de 0,45 por 10 a la menos 6 dividido 1,35 por 10 a la menos 6 me va a dar un valor que me va a dar 3,33. Eso va a ser igual, estos dos factores que los eliminé, se me fueron, me va a quedar 0,1 elevado a la b sobre 0,03 elevado a la b. Y ese valor me va a dar 0,1 dividido 0,033, todo eso elevado a la b. Como 33,33 es igual a, paréntesis, 33,33 elevado a la b, esto valor lo voy a exponer, el valor de orden me va a dar 1. ¿Por qué? Porque 33,33 es igual a 33,33 elevado a la 1, que me va a dar 33,33. Si este valor me va a dar igual a este valor, el orden es 1. Entonces, Y tiene orden 1. Después trabajamos en el trabajito experimental 1,3. En el 1,3 también cambiaron las velocidades. La primera velocidad es 0,45 por 10 a la menos 6, el otro es 0,45 por 10 a la menos 4. Cada uno de ellos es igual a la constante por lo que cambió acá es la concentración de X. Y se mantiene la concentración de Y. Y lo despejo, se me fue, no lo voy a considerar. K tampoco lo voy a considerar, ya que las constantes se van a mantener y las concentraciones también se mantienen. Entonces voy a dividir
0,45 por 10 a la menos 6 dividido 0,45 por 10 a la menos 4, que ese valor me da 0,01, es igual a, paréntesis, 0,003 dividido 0,03, todo eso elevado a, me va a dar este valor 0,01 va a ser igual a 0,1 elevado al orden. ¿A cuánto tiene que estar expuesto esto para que me quede 0,01? Si este resultado me hubiera dado 0,01, entonces también me hubiera dado orden 1. Pero si no, para que me dé este valor, como esto es 0,1, el orden debe ser 2. 0,1 al cuadrado me va a dar 0,01. Con esto voy a despejar que el orden de x es 2. Entonces, x tiene orden 2 y tiene orden 1. Por lo tanto, la velocidad total es igual a una constante por la concentración de x al cuadrado por la concentración de y a la 1, que no tiene nada que ver con el trabajito experimental. Entonces, con esos datos de velocidad y concentraciones, podré calcular la constante, que en todos los casos me tiene que dar el mismo valor. Hay gráficos en el otro video que estuve utilizando. Entonces, esa ley de velocidad de orden de la reacción pueden resultar con orden 0, n vale 0, x, y o lo que sea, es cuando no influye la concentración. Aunque yo aumente la concentración de los reactivos, la velocidad se mantiene constante, así que el orden vale 0. Es independiente de la concentración, entonces la velocidad es igual a la constante. Ese gráfico en función de concentración y velocidad es una recta, una paralela. ¿Por qué? Porque aunque yo modifique las concentraciones, la velocidad se mantiene constante. Si tengo el primer orden, o sea, orden 1, entonces la velocidad es proporcional a la concentración. Entonces esa velocidad es igual a una constante por la concentración del reactivo elevado a la 1. Es un gráfico entre la concentración de A y la velocidad, tiene una relación proporcional. Uno aumenta, el otro aumenta en la misma proporción. Es como si fuera una recta que pasa por el origen, una cuestión así. Segundo orden, orden 2, la velocidad también aumenta, pero aumenta proporcionalmente al doble. O sea, la concentración aumentó el doble, la velocidad se va a cuadruplicar. O sea que la velocidad me va a dar igual a la constante elevado al reactivo al cuadrado, si tuviera un solo reactivo, y si tuviera dos reactivos, cada uno de estos reactivos elevado a la 1, igual me da la velocidad total 2. Entonces, ese gráfico es no solamente que aumenta, sino que aumenta exponencialmente. El gráfico con respecto a concentración y velocidad es esa recta paralela, o una recta que pasa por el origen, o exponencial. Bueno, con respecto a lo que habíamos visto, hay tres órdenes que podemos dar: orden 0, orden 1, orden 2. Con esto podemos sacar gráficos donde entre las concentraciones y las velocidades se van a mantener constantes. Por más que yo aumente las concentraciones, la velocidad se va a mantener constante. Entonces, la velocidad es igual a la constante por la concentración del reactivo elevado a la 0. En cambio, si el orden es 1, la velocidad me va a dar igual a la constante por la concentración elevado a la 1. O, si el orden es 2, la velocidad me va a dar igual a la constante por la concentración elevado al cuadrado. Los gráficos serían una recta que pasa por el origen. Esto es como si fuera una meseta, donde mantengo la velocidad. Acá aumenta en la misma proporción, una recta que pasa por el origen. Y esto sería un gráfico
exponencial. Estas son concentraciones entre concentración y velocidad. Y están expresados, bueno, la velocidad es igual a la constante, eso va a ser igual a la velocidad por la constante, faltó acá, la constante por la concentración, y esto me va a dar la velocidad igual a la constante por la concentración al cuadrado. Entonces, con esto tenemos que interpretarlo y después poder aplicar las ecuaciones que vamos a utilizar. Bueno, entonces cuando el orden es 0, la velocidad va a ir disminuyendo la concentración del reactivo en un tiempo dado, pero esa concentración va a estar elevado a la 0 porque no va a influir en la velocidad. Aunque utilice más concentración de reactivo, en la descomposición, por ejemplo, del amoníaco, se va a mantener constante. Por lo tanto, la velocidad de la reacción es una constante fijo. Entonces, esa concentración del amoníaco en un tiempo dado me va a dar menos la constante por el tiempo, en un tiempo dado, pero no va a influir en sus concentraciones. Si tengo el primer orden, claro, al resolver esto no me va a quedar el mismo gráfico, porque va a ir bajando, pero va a bajar más rápido. Entonces, con respecto al tiempo y la concentración, ¿qué es lo que me va a pasar? Va a ir bajando ese gráfico. Para que me quede una recta, tengo que trabajar con el logaritmo neperiano o logaritmo natural entre el tiempo y las concentraciones. Entonces, ese valor cuando trabajo con el orden 1 o primer orden, tendré que trabajar el logaritmo neperiano, entre paréntesis, de la concentración que tengo en un tiempo dado sobre la concentración inicial. Eso va a ser igual a menos constante por el tiempo, que ese tiempo se trabaja o en segundo o en minuto. O de acá se puede despejar de esta manera: el logaritmo de la concentración que tengo en un tiempo menos el logaritmo neperiano de la concentración inicial igual a menos K por T. Se puede escribir así o pueden encontrar al revés. Logaritmo neperiano de la concentración inicial sobre lo que tengo, o sea, invertir esto, me va a quedar en lugar de negativo, va a ser positivo. Ojo con esto. De esto tengo que recordar esos gráficos para poder, me pueden pedir la concentración inicial, le pueden pedir la concentración en un tiempo dado, me pueden pedir que yo calcule la constante o que me pidan el tiempo. Tengo que saber los despejes. Lo más importante es que yo me dé cuenta si es primer orden, orden 0, segundo orden. Generalmente van a trabajar en primer orden, pero se los van a aclarar. Y eso es muy importante para que puedan saber qué ecuación tienen que utilizar. Y reacción de segundo orden, que ya la proporción es mayor, los gráficos son, con respecto, ya aumenta más rápido, es entre el tiempo con respecto a la concentración. 1 sobre la concentración y por logaritmo neperiano. Entonces, yo lo que voy a tener que hacer, ese gráfico integrando esto, voy a hacer 1 sobre la concentración en un tiempo dado, va a ser igual a la constante por el tiempo más 1 sobre la concentración inicial. O pueden trabajar de otra manera, depende de las ecuaciones que van a ir manejando. Van a haber otras maneras de expresarlo. Estudiense lo que les dan en la ecuación, lo que les piden a ustedes en la ecuación y utilicen esa manera. Bueno, estos gráficos son velocidad con respecto al tiempo. Yo lo que voy a ver es que
va a ir pasando el tiempo y la velocidad se va a mantener hasta que pierde cuando el orden me da 0. Cuando el orden es 1, va a ir bajando la velocidad de esa reacción para el orden 1 y cuando tengo el orden 2, la velocidad va a ser más rápido todavía en cuanto al tiempo. Ahora, si es con respecto a la concentración, para el orden 0 va a ir bajando la concentración, para el orden 1 va a bajar más rápido y para el orden 2 va a ir más bajo todavía, más rápido todavía la concentración, hasta que después de un tiempo nos queda más reactivo, nos quedamos sin reactivo. Entonces, son gráficos entre la velocidad con respecto al tiempo o la concentración con respecto al tiempo. Ya habíamos analizado también el caso de las concentraciones con respecto a la velocidad. Son todos gráficos que expresan el tiempo, la velocidad o la concentración con respecto al orden que surgen de trabajitos experimentales. Recuerden que no tiene nada que ver con lo que está balanceado. El balanceo se utilizará para otros casos. ¿Y qué otra cosa también tengo que trabajar? El tiempo de vida media. ¿A qué se refiere? Significa el tiempo que se requiere para que desaparezca la mitad de los reactivos. Entonces yo tenía una concentración 0,1 molar. ¿Cuánto tiempo voy a tener para que me dé la mitad? En lugar de ser 0,1 me dé 0,05 molar. Bueno, eso me va a demorar un tiempo. Ese 0,05 que me quedó, después me va a quedar la mitad, que sería el 0,025. O sea, cada vez es la mitad, la mitad, la mitad. Cada vez voy a tener menos tiempo para esa reacción. Y ese tiempo de vida media va a depender si el orden es 0, 1 o 2. Tiempo media quiere decir el tiempo que demoro en que me quede la mitad de la reacción. Cuando el orden es 0, es la concentración inicial dividido 2, porque es la mitad, en una constante determinada. Cuando el orden es 1, siempre va a dar directamente el 0,693 sobre la constante. Cuando el orden es 2, es 1 sobre la constante por la concentración inicial. Esos son también gráficos que en el orden 0, 1 o 2 me pueden calcular el tiempo medio. Son esos tres gráficos que tengo que estudiar, esas ecuaciones que tengo que estudiar, o me van a pedir la constante, me van a pedir la concentración inicial, o me van a pedir el tiempo medio, o sea, la mitad del tiempo que demoré. Acá tengo todo otra manera de graficarlo. Entonces, orden 0, orden 1, orden 2 se puede utilizar como la concentración inicial y X. ¿Qué es la X? La X que marqué acá es la concentración que yo tenía inicialmente menos la concentración que tengo ahora. Si voy a calcular el tiempo medio, es porque voy a tener la mitad de la reacción. Pero yo acá puedo trabajar en la mitad, puede estar en un cuarto, puede estar en un poquitito menos, nada más. Entonces, esa X es lo que perdí, digamos. Entonces, el orden 0 me va a dar X, que es la concentración inicial menos la concentración que tengo en este momento, va a ser proporcional con respecto, va a ser igual a constante por tiempo, o la concentración actual me va a dar igual a la concentración inicial menos K por tiempo. Esas son dos maneras, depende de si trabajo con la X o trabajo con los valores de variación entre la concentración inicial y la concentración que tengo en este momento. Esto es cuando el orden es 0. Cuando el orden es 1, tengo que trabajar el logaritmo neperiano de concentración inicial sobre la concentración actual, que es la concentración que yo tenía menos X. Eso me va a dar lo que tengo en este momento. Eso va a ser igual a la constante por tiempo. O decir que el logaritmo neperiano de la concentración inicial sobre la concentración actual.
que me va a dar igual a K constante por el tiempo. Si el orden es 2, va a ser 1 sobre la concentración 0 menos X, que va a ser la concentración que tengo en este momento, la concentración A, menos 1 sobre la concentración inicial igual a K por T. Fíjense que todo es K por T, K por T, K por T. Solo que uno es para lo que perdí, el logaritmo de lo que tenía sobre lo que tengo, o 1 sobre lo que tengo, la concentración inicial, menos 1 sobre la concentración inicial. Lo que cambia es el numerito inicial, pero es siempre K por T, porque trabajo con la concentración inicial. Si hubiera invertido esto, concentración actual sobre la concentración inicial, me daría negativo este valor. Entonces, orden 0, 1, 2, la velocidad me va a dar igual a la constante, esto me va a dar la constante por la concentración de A elevado a la 1 y esto me va a dar elevado al cuadrado, porque es orden 0, 1, 2. Entonces, tengo los despejes de las ecuaciones de concentraciones con el tiempo, que es lo que pusimos acá arriba de otra manera, y el tiempo medio. Acá está todo junto. Bueno, espero que puedan interpretar con los gráficos qué ecuación tengo que aplicar en cada caso y busquen cuál de las ecuaciones les resulta más fácil, cuál es el que les dan los profesores, qué les da, qué buscaron en el libro. Eso es lo que tienen que anotarse para que les quede bien afianzado. A ponerse bien las pilas para que ustedes escriban estas ecuaciones, que acá están más prolijas que las que escribo yo en el pizarrón. A mí me gusta más, sigo insistiendo, trabajar en el pizarrón. Hay ejercicios que están algunos explicados ahí también. Así que los dos videos o 3 videos que tengan sobre este tema les van a servir. Todo es útil. Esto es útil porque es más gráfico, más concreto y se ve más prolijo. El otro tiene más explicación de pizarrón. Bueno, suerte y cualquier duda me llaman. Gracias.